Seguimos conociendo ecos y análisis del debate, el gran debate de la Cámara 2022. Guaviare elige el día de ayer con los candidatos a la Cámara de Representantes. Ayer nos acompañó también una analista más. Ella es Ángela Olaya. Ella es cofundadora de la Fundación Conflict Response Core y es investigadora, politóloga de la Universidad de los Andes con énfasis en la historia colombiana. Es una investigadora con amplia experiencia en el análisis del conflicto armado colombiano, el crimen organizado y los impactos humanitarios. Ella estuvo ayer muy atenta en todo el debate y queremos conocer pues parte de ese análisis. Ángela, muy buenos días, bienvenida a Marandúa. Hola Laura, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial para todos los oyentes de Marandúa Estéreo. Sí, señora. Bueno, pues Ángela, hablemos de esas impresiones y de lo que escuchó usted ayer de los candidatos. Bueno, pues en particular me llamó mucho la atención y el enfoque que le dan al tema de seguridad, a los retos de seguridad que se presentan en el Guaviare. Realmente es un poco preocupante que todos los candidatos en general hacen una relación directa entre hacer propuestas de seguridad y atacar el narcotráfico. Si bien entiendo por qué lo hacen, entiendo que esto viene como de una política gubernamental actual, los datos y los indicadores en Guaviare especialmente nos han mostrado que no necesariamente corresponden y que hay que ir mucho más allá de eso para generar políticas de seguridad en el Guaviare. Resalto y me parece bastante interesante el tema que presentaba, por ejemplo, el candidato Caballero sobre el tema de los jóvenes en la guerra. Creo que esta es una de las grandes preocupaciones que hay no solamente en el Guaviare, sino en todo el país, pero esta preocupación tiene que llevar a propuestas bastante novedosas sobre cómo evitar el reclutamiento de jóvenes y menores para los grupos armados. También resalto que había una disposición muy alta para continuar con la implementación de los acuerdos de paz firmados con la antigua guerrilla de las FARC. Sin embargo, creo que hay que ir más allá de la propuesta de continuar con la implementación y ver exactamente qué temas y cuáles son como los puntos más importantes. Ayer yo te señalaba que hay uno de los, el punto 2 del acuerdo sobre participación política, es uno de los puntos que son cruciales, digamos, en esta etapa de la implementación del acuerdo. Y este punto no fue tocado a profundidad. Creo que es importante que los candidatos reflexionen un poco más sobre lo que significa este punto, no solamente por la participación de las víctimas, sino especialmente por lo que eso implica en términos de reincorporación, de mujeres, por ejemplo, excombatientes que están en proceso de reincorporación. Y con esto voy a otro punto que me parece súper clave, y es el tema de seguridad en Guaviare. Pasa por algo que todos los candidatos evitaron señalar y discutir, que es lo que más me llamó la atención. Yo lo llamaba el elefante blanco, y es el tema de la injerencia de grupos disidentes en el Guaviare. Y esto, ¿qué significa en términos de retos de seguridad? Que cómo lograr hacer avances en la implementación del acuerdo en temas como el PENIS, en temas como, por ejemplo, la seguridad de los excombatientes. Sabemos que si bien ahorita se ha reducido sustancialmente, los últimos 2 años fueron años muy difíciles para los excombatientes que estaban en los 2 EPCRs, y todos los candidatos evitaron hacer una referencia directa a estos temas que son determinantes en el Guaviare. Entonces me llamó mucho la atención esta forma de interpretar el tema de seguridad. Sí, señora, es parte de lo que hablábamos también ayer. Un tema importante que analizábamos era la poca participación de la mujer, incluso cero participación en las listas de aspirantes. Como mujer, justamente, y ¿cómo ves eso en una región como el Guaviare? Pues mira, en una región como el Guaviare y en general en el país, efectivamente las garantías para la participación de la mujer, como lo planteaba alguno de los candidatos, son muy bajas, también porque no se tiene una reflexión sobre qué significa generar garantías para la mujer.
Es decir, claramente esto no es un tema de cremallera, de simplemente poner una mujer, un hombre, sino que esto significa una reflexión más profunda de cuáles serían las condiciones. En general, la mujer colombiana tiene unas condiciones de maternidad, unas condiciones de desigualdad o desequilibrio en el acceso a los trabajos. Entonces, la participación política pasa por estas reflexiones, la participación política pasa por qué van a hacer estas mujeres que son madres con sus hijos mientras están en una campaña política, mientras están en unas jornadas que les implica un respaldo no solamente de apoyo, sino realmente de cuidado hacia ellas y a todo su entorno. Y claramente en el Guaviare creo que esa reflexión todavía, por lo menos estos candidatos no nos daban esta reflexión a profundidad de lo que significaba. También temas como, por ejemplo, eso en torno a economías familiares. ¿Cómo vamos a garantizar la participación de mujeres que no necesariamente tienen el respaldo o la fuerza económica para hacer una campaña política? Porque pues las campañas políticas hoy en día, aunque existen ciertas regulaciones, siguen siendo supremamente costosas. Entonces, para la mujer cada vez se hace más difícil no solamente equiparar, sino que se le reconozcan todos estos contextos. Sí, señora, es parte de esa igualdad que se está pidiendo también en esa participación, pero bueno, para futuros ejercicios democráticos ojalá veamos a más mujeres haciendo parte, porque hay mujeres, hay lideresas que han venido haciendo un trabajo, pero que han necesitado más oportunidades. Ángela, pues nos quedamos, digamos, muy atentos. Yo creo que la expectativa está para un segundo debate en el que los temas, como lo mencionabas, de seguridad, de conflicto, se reconozcan un poco más y podamos escuchar pues más propuestas en ese sentido. Claro que sí. Laura, si me permites un último tema que me llamó mucho la atención, que creo que fue con el que iniciamos el debate ayer, hacer una reflexión, y es el tema de la pregunta que hacía Brigitte sobre el medio ambiente y cuáles eran las propuestas de los candidatos. Yo quisiera hacer un llamado a una reflexión mucho más técnica sobre lo que significa la disputa por el agua. Vuelvo y repito, relacionar todo esto con temas, por ejemplo, como la deforestación se da simplemente para generar más cultivos de coca, se queda corta. Realmente se queda muy corta, y hay que reconocer que la deforestación incluso en muchos casos no pasa por eso, pasa por la ampliación de la ganadería extensiva, pasa porque hay unos actores que no necesariamente son actores armados ilegales como en el sentido clásico, y que hay que ver cuáles son sus incentivos, hay que buscar que todas estas estrategias que se han generado como Artemisa vayan más allá de una militarización y una captura de unos pocos, para realmente una judicialización de los verdaderos responsables. Sí, señora, aparte de esas iniciativas, queríamos escuchar esas propuestas también, pero como le decíamos, esperamos que en un próximo espacio los candidatos nos cuenten más de esas propuestas para frenar, para afrontar la deforestación en nuestro departamento. Pues Ángela, muchas gracias por acompañarnos ayer, por estar atenta justamente a todo el debate y por también darnos esa impresión en el día de hoy, porque esto nos ayuda a construir esa opinión que queremos en nuestro pueblo guaviarense. A ti, mil gracias por la invitación, y claro que sí, estaremos atentos. Gracias.